Mis queridos hermanos, celebramos hoy una vigilia en preparación a la fiesta del día de mañana. ¿Y qué se celebra mañana en la liturgia de la Iglesia? La fiesta de un mártir de los primeros tiempos, San Lorenzo, que dedicó su vida a servir a Dios nuestro Señor y por ser fiel al Señor vivió el martirio. Fue mártir. Dio su vida por ser fiel a Cristo nuestro Señor. Pero es muy curioso el hecho precisamente de que la Iglesia, muy sabiamente, celebre vigilia antes del día de San Lorenzo. Normalmente, en la liturgia de la Iglesia, se celebran vigilias solamente en fiestas muy importantes. Desde hace mucho tiempo, por ejemplo, una de las fiestas más importantes de la Santísima Virgen María es el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Entonces, el día anterior, el 7 de diciembre, es vigilia. Y también tenemos vigilias en los días anteriores al día en que se celebran la fiesta de cada uno de los apóstoles. Son pocas las vigilias que hay durante el año. Y una de esas es hoy, en preparación a San Lorenzo. ¿Por qué se le da importancia a Lorenzo? Se le da importancia al mártir San Lorenzo porque él fue muy fiel al Señor, muy fiel a la fe y vivió heroicamente las virtudes hasta el punto de sufrir con esperanza, sufrir con fe, con esperanza, con amor, los tormentos que le infligieron, culminando con el tormento tremendo de ser asado en una parrilla. Y tanta fe tenía este hombre, tanta fe tenía él, que ese ser asado en una parrilla lo sufrió con el gozo no del mundo, sino con el gozo de la esperanza, con el gozo de saber que estaba dando su vida por Cristo y que por tanto llegaría muy pronto al verdadero reino de Dios en la vida eterna. Y por eso, cuando ya sintió que estaba totalmente asado en la espalda, tuvo el coraje de decirle a los verdugos: dadme vuelta, porque ya estoy asado en la espalda y ahora me falta asarme en el pecho. Hasta ahí llegó la heroicidad en la práctica de las virtudes de aquel muchacho. Era joven. Claro está que esto no se nos pide a todos los católicos necesariamente, pero sí se nos pide ser heroicos en la práctica constante de las virtudes cristianas. No solamente de la fe, la esperanza, la caridad,
que son las principales virtudes, sino también de otras virtudes como son, por ejemplo, la sabiduría, la prudencia, la justicia, la templanza, que son las virtudes cardinales. Y también otras virtudes derivadas de estas 7 virtudes, como son, por ejemplo, la virtud de la perseverancia, la virtud de la comprensión para con el prójimo, la virtud de la diligencia en el ejercicio de la profesión, en el ejercicio de las diversas obligaciones que cada persona, dependiendo de su propio estado de vida, pueda tener. Ser heroicos en la práctica de las virtudes cristianas. Eso es lo que se nos pide a todos. Que estemos dispuestos incluso a dar la vida por Cristo, antes que ofenderlo. Dar la vida por Cristo antes que cometer pecados. Por supuesto, evitar cualquier pecado grave. Pero cuando ya uno logra vencer todas las tentaciones al pecado grave, también debe esmerarse por evitar incluso el pecado venial. Y tratando de evitar incluso el pecado venial, también esforzarse por evitar las imperfecciones. Aquellos actos, aquellos sentimientos que aunque no lleguen a ser pecado, son imperfectos. Uno debe hacer el esfuerzo por hacer todo, por vivir todo momento y toda circunstancia con perfección. Con la perfección que Dios le pide a cada persona, dependiendo de su propio estado de vida. Y entonces aquí es donde yo insisto muchísimo en que debemos orar todos los días para estar continuamente atentos a qué es lo que Dios quiere y cómo Dios quiere que vayamos viviendo. ¿Cómo quiere Dios que vayamos practicando las virtudes? Fíjense bien en este detalle. No insisto tanto en evitar el pecado como sí insisto en practicar las virtudes. Es muy importante que nos formemos en la práctica de nuestra religión, de nuestra santa religión, de una manera positiva, no de una forma negativa. Llamo forma negativa al hecho de estar únicamente preocupados por evitar el pecado. En cambio, la verdadera práctica de nuestra religión no debe ser solamente en ese sentido negativo de evitar el pecado, sino que más bien debemos interesarnos con mayor fuerza en vivir las virtudes. No es otra cosa cuando el Señor nos dice a todos: sed santos, como santo es vuestro Padre Celestial. No debemos ver nuestra santa religión como algo negativo, sino que debemos verlo como ese gozoso impulso a vivir en santidad, en el esfuerzo por practicar las virtudes.
La vida cristiana es eso, es el esfuerzo por vivir en santidad. Cuando nosotros leemos el Santo Evangelio, o cuando escuchamos predicar el Evangelio, debemos saber descubrir que en el trasfondo de todo lo que Jesús enseña, en el trasfondo de todo lo que enseñan los apóstoles en sus cartas que se contienen en el Nuevo Testamento, está esto, el impulso para vivir la santidad. No solamente el esfuerzo por evitar el pecado, no solamente, porque tampoco podemos ser ilusos y decir, bueno, como yo me esfuerzo por vivir la santidad, ya no me voy a preocupar, no me voy a cuidar de las tentaciones del pecado, por el pecado. Eso sería muy peligroso. Por algo también dice el Señor en otro lugar del Evangelio, orad y vigilad para que no caigáis en tentación. El verdadero cristiano ora todos los días, le pide al Señor la sabiduría necesaria, la fortaleza necesaria para evitar los pecados. Pero también le pide al Señor la sabiduría, la fortaleza, la constancia necesaria para practicar las virtudes. O sea, para vivir en santidad. Hay un teólogo que ha escrito varios libros sobre la vida cristiana. Y en uno de esos libros, que precisamente se llama Teología de la Perfección Cristiana, este teólogo, el padre Antonio Rollo Marín, nos dice muy claramente y muy acertadamente que quien no se esfuerza por ser santo, comete pecado de omisión. Entonces tenemos que esforzarnos por ser santos, con la humildad de reconocer que por nosotros solos no podemos. Pero si nos unimos profundamente a Jesús, si oramos frecuentemente, si oramos todos los días en la mañana, si oramos todos los días a media mañana, o a mediodía, o a media tarde, al atardecer y al anochecer, o sea, si vivimos en ese espíritu de oración frecuente todos los días, vamos a experimentar que nos vamos uniendo cada día más y más con Jesús. Y de esa manera, el Señor Jesús mismo nos va a ir dando la sabiduría y la fortaleza para practicar las virtudes. Y quien se esfuerza por practicar las virtudes va a tener la fuerza necesaria, la fuerza de Cristo, para vencer las tentaciones. O sea, vamos a ir descubriendo que la verdadera vida cristiana tiene que llevar siempre ese doble esfuerzo. Evitar las tentaciones, viviendo las virtudes. Y así, de esa forma, nos prepararemos para cumplir perfectamente la voluntad santísima de Dios, pase lo que pase en nuestras vidas. Y de esa forma
estaremos entonces dispuestos a vivir la fe, a vivir la verdadera religión cristiana, la verdadera religión católica, aún en las mayores dificultades que se nos puedan presentar en la vida. Incluso hasta ser fieles al Señor antes que pecar. Ser fieles al Señor, aunque por eso tengamos que poner en riesgo la vida temporal, con tal de ganar la vida eterna. En esa disposición estuvieron nuestros hermanos en la fe de los primeros siglos, y entre ellos, precisamente, Lorenzo. Mañana, cuando estemos celebrando precisamente ya la fiesta propiamente de San Lorenzo, podremos entonces abundar en este conocimiento y en este esfuerzo por vivir la santidad. Pero aquí hay otro detalle que muy rápidamente voy a mencionar, una vez más, porque ya lo he mencionado en otras ocasiones. La necesidad que tenemos de formarnos correctamente en la doctrina católica. Tenemos que formarnos correctamente, o sea, tenemos que estudiar el catecismo para conocer a fondo todo lo que implica el ser católico, todo lo que implica ser verdaderamente cristiano. Porque ciertamente los evangélicos, los testigos de Jehová, los protestantes en general, no son verdaderos cristianos. El verdadero cristianismo solamente se vive en la Iglesia Católica. Los verdaderos cristianos somos los católicos, y nos han arrebatado ese título los protestantes, los evangélicos, los testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Nos están arrebatando el carácter de ser cristiano de verdad. Porque ser cristiano de verdad es ser discípulo de Cristo, ser fiel a Cristo, ser fiel a todo lo que Cristo nos ha dado y nos ha enseñado. Pero más que ser fiel a la doctrina de Cristo, tenemos que intentar ser fieles a la persona misma de Cristo. Porque vivir una doctrina sin estar unidos a Cristo es inútil. No serviría de nada. En cambio, si vivimos la doctrina, si la conocemos y la vivimos porque estamos unidos a Cristo, ahí sí. Ahí la doctrina cobra valor, cobra importancia. ¿Y cómo vivir unidos a Cristo? ¿Cómo vivir unidos a Cristo? Uniéndonos a Él por la frecuencia con que participemos en la Santa Misa, por la frecuencia con que recibamos su cuerpo, su sagrado cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Sagrada Comunión. Pero por supuesto, no participando en falsas liturgias, sino participando en la única verdadera liturgia que es la Santa Misa de siempre. La Santa Misa que viene desde hace siglos y que lastimosamente hará unos 60 o 70 años, 80 años, fue cambiada por eso que llaman misa, nuevo orden de misa, que arriesga cada día más a ser falsa.
En cambio, la verdadera Santa Misa, la misa que se conserva con la verdad de Cristo, es esta. La misa verdadera, la misa de siempre. La misa que se venía celebrando desde hace siglos y que lastimosamente la han relegado al olvido. No la pueden prohibir. Quien se atreva a prohibirla comete pecado y no se le debe obedecer, sea quien sea. En cambio, esta Santa Misa verdadera es fuerte, es profunda, es la verdadera misa que es no un recuerdo, sino que es el sacrificio perpetuo de nuestro Señor Jesucristo, sacrificio con el cual Cristo nos alcanza el perdón de nuestros pecados. Pero no solamente el perdón de nuestros pecados, sino que es la misa con la cual Cristo nos otorga su fortaleza, su sabiduría, su santidad. Es la misa en la cual Él se nos entrega y nos permite vivir unidos a Él, haciéndonos verdaderamente uno en Él y con Él, para de esa manera darle gloria a Dios en esta vida temporal, preparándonos para darle gloria en la vida eterna. Así sea.